Muy buenos días a toda la República Dominicana, como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de televisión dominicana. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy concluye la Semana Santa con el Domingo de Resurrección. Semana Santa inició el Domingo de Ramos. Ustedes saben que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sobre todo no, para la comunidad cristiana. Ha sido una Semana Santa muy diferente. Los obispos, los sacerdotes, toda la comunidad cristiana ha tenido que hacer sus celebraciones solo debido a que se está viviendo una cuarentena en más de 180 países del mundo por efecto del COVID-19 que está causando estragos a nivel mundial. Pero ojalá que esta haya sido una semana en la que la comunidad cristiana la haya tomado para reflexionar, ¿verdad? Un acercamiento con Dios. Sabemos que la ciencia está haciendo todo lo posible por acompañar a la humanidad en la búsqueda de una solución a esta pandemia que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas, pero hay que sacar un tiempo para comunicarse con Dios, sobre todo en una época como esta, una época de reflexión, la época de Semana Santa, la época en la que recordamos, en la que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo quisiera aprovechar el momento para leer solamente un parrafito de algo que dijo el Papa en una de esas celebraciones que han tenido que realizar los obispos, los sacerdotes, de manera en solitaria por la cuarentena a que estamos sometidos en los diferentes países del mundo. Dijo el Papa: Jesús nos dice a cada uno de nosotros: valor, abran su corazón a mi amor. Es decir, le está mandando un mensaje a la comunidad cristiana de que hay que tener valor, tener la fe en momentos como estos. En otras palabras, vamos a salir con la ayuda de Dios y los avances que ponen en nuestras manos la ciencia en el día de hoy. El coronavirus, la pandemia del siglo XXI, va a traer efectos devastadores, efectos graves para la humanidad. Ya los estamos teniendo con más de 1.7 millones de personas afectadas en 180 países del mundo y unos 90.000 fallecidos en diferentes países. Es decir, es una de las pandemias más graves que hemos tenido en la humanidad. Una de las más graves, pues hemos tenido otras que han sido peores, pero esta apunta a que va a ser gravísima para la humanidad, con efectos terribles para las personas, para la economía, para los diferentes sectores de la vida de los seres humanos. Este es un virus que comenzó a atacar en China. Todo el mundo conoce la historia, en una ciudad llamada Wuhan, donde todavía no se ha podido superar el virus. Hace una semana que en China decían que habían superado el virus, que habían vuelto a la normalidad, que ya Wuhan le habían dado la alta a todas las personas afectadas. Sin embargo, al final de esta semana se anunció que había 63 casos nuevos. Se dijo que había 2 personas fallecidas, es decir, no han terminado con esa lucha que han librado desde principios de diciembre pasado con este virus que se ha expandido a todo el mundo. Para que ustedes tengan una idea de lo devastador que es la pandemia que nos está afectando, los países que comenzaron a ver el problema desde lejos, en los países donde sus autoridades
no pusieron la atención que debieron poner desde un principio y no ver el problema desde lejos, no decir, bueno, está afectando allá, eso no va a llegar, sobre todo cuando sabemos que estamos viviendo en un mundo globalizado donde las cosas logran avances más rápido que en otros tiempos. Para que ustedes tengan una idea, la situación en esos países es triste, grave, devastadora. En Estados Unidos, por ejemplo, donde sus autoridades comenzaron a ver el problema sin esa gran importancia que debió dársele desde un principio. Al jueves de esta semana, las últimas estadísticas decían que había más de 400,000 personas afectadas y 14,390 muertes. En Italia, 139,422 casos y 17,700 muertes. Las cifras deben ser mayores, ¿verdad? Porque estas son cifras al jueves de esta semana. En España, donde cuando las autoridades comenzaron a tomar medidas, la población no hizo ningún tipo de caso. Cuando impusieron la cuarentena, la gente pensó que le estaban dando vacaciones y salieron hacia los pueblos. Incluso la policía española tuvo que detener a la gente a la salida de los pueblos porque entendieron que eran unas vacaciones que le estaban dando. No hicieron caso y al día de hoy España se acerca a los 150,000 casos de coronavirus y 14,800 muertes. Oigan eso. España es el país con mayor cantidad de muertes. No tiene tantos casos como Estados Unidos, pero tiene más fallecimientos, 14,700 y pico de fallecidos. Francia, 110,070 casos y 10,900 fallecidos. Alemania, 110,000 contagios, 2,300 y pico de muertes. Esto, señores, está afectando al 90% de la población mundial que ronda los 7,200 millones de habitantes. Observen, les he citado las principales potencias del mundo, los países más poderosos, donde están los principales focos de esta pandemia. Y no para no citar a China, donde comenzó la pandemia, donde se registraron 82,000 y pico de casos, casi 83,000, y 3,368 o 70 fallecimientos. Es decir, es una situación devastadora para la humanidad. Cada siglo nos trae una que otra pandemia. Por ejemplo, a principios del siglo XX, 1918, la humanidad fue afectada por una terrible pandemia, la gripe española, que mató entre 20 o 40 millones de personas, según las estadísticas que se registran, ¿verdad? Y afectó a más de 50 millones de personas. Imagínense en ese momento que el mundo no estaba tan globalizado, donde no había esa movilidad que tenemos en estos tiempos. Mató cerca de 20 millones de personas. Lógicamente, no había tantos avances de la ciencia como los que tenemos hoy. Hoy tenemos una capacidad mayor para producir una vacuna. Los científicos han dicho que están muy avanzados en la vacuna para el COVID-19. Bueno, se están disputando la vacuna Estados Unidos, creo que Gran Bretaña, China, pero lo cierto es que el mundo, los principales países han puesto mucho empeño en que se llegue a detectar la vacuna, ¿verdad? Y que se ponga en práctica. Pero ¿qué han dicho los principales investigadores? Que después de que usted logra descubrir la vacuna de una enfermedad X, se lleva por lo menos 18 meses, es decir, año y medio, poniéndolas en prueba para entonces poder aplicarla con efectividad. Es decir, que el trayecto que nos toca recorrer todavía es largo para poder aplicar una vacuna que pueda detener el avance devastador que tiene esta enfermedad. Lógicamente, a través de las medidas que se han ido tomando en los diferentes países, ya con la experiencia de China, se ha demostrado que con el aislamiento social
el confinamiento de las personas, pues se logra detener el avance del virus. Pero eso no significa que al lograr detener el avance del virus vamos a superar el problema. Hasta que no se tenga una vacuna ya de manera definitiva, no habremos superado el problema del coronavirus. Es decir, que seguirá muriendo mucha gente. Será un problema similar al que ocurrió cuando la gripe española, en 1918-1919, que mató a millones de personas, como pasó con el SARS en el 2003, una de las principales pandemias del siglo XXI, que afectó más de 8.000 y pico de personas, con 765 muertes. Observen, el SARS fue una pandemia que no se expandió por tantos países y provocó unas 9.000 muertes. Rápidamente se descubrió la vacuna, se logró detectar porque no tiene una propagación similar a esta. La propagación de esta es un poco diferente primero por los niveles de comunicación, la interacción de la persona, y porque es un virus que se transporta fácilmente por la relación entre personas. Y al ser un mundo totalmente conectado, totalmente globalizado, como dirían los defensores de los migrantes, un mundo de migrantes, se ha producido esta propagación tan vertiginosa porque es un virus que ha sido llevado a cada país por las personas que tienen la capacidad de viajar, las personas que tienen la capacidad de entrar en contacto con diferentes países, que tienen el poder económico para hacerlo. Entonces eso provocó ese crecimiento vertiginoso que en menos de 3 meses afecta casi al total de la humanidad. Hay un confinamiento en este momento de casi 7.000 millones de personas porque está afectando a 182 países. Creo que son 2 o 3 países son muy pocos los países los que se han librado en este momento de los efectos del coronavirus. Y citar otra de las pandemias, la gripe H1N1, que afectó en el 2009, provocó 1.600.000 casos confirmados y mató casi 19.000 personas. Es decir, en cada siglo nos afectan 2 o 3 pandemias. Ahora, este es un enemigo con características un poco diferentes, porque como decía, hay una capacidad de propagación que hace que cantidades indiscutibles de personas se vean afectadas y entonces merme la capacidad de respuesta de los estados. Por eso ustedes ven que en este momento Nueva York, para citar un estado norteamericano, Nueva York, que todos llamamos la capital del mundo, donde nos confluye todo, Nueva York, han tenido que crear fosas comunes, porque las funerarias, los centros donde pueden guardar los cadáveres hasta que las personas puedan velarlos, están saturados. Los hospitales se desbordaron. Han tenido que habilitar hospitales de campaña, han tenido que habilitar edificaciones, centros de convenciones, convertirlos en hospitales para poder lidiar con la cantidad de personas afectadas. También ha ocurrido algo similar en España. En España habilitaron, por ejemplo, el centro IFEMA, que es uno de los centros de convenciones más grandes de la región, donde se celebra cada año la feria turística FITUR. Usted observa eso y es increíble, las imágenes son increíbles por la cantidad de personas que usted ve en camillas, fotografías muy similares a aquellas cuando tuvieron que habilitar centros parecidos cuando afectó al mundo la gripe española, que era una neumonía parecida a esta y que tardó tiempo para descubrir la vacuna y enfrentarla con niveles de eficiencia. Es decir, la humanidad se está enfrentando en este momento a una situación grave donde entendemos que todos los países, sobre todo los más poderosos, no deben escatimar ningún tipo de esfuerzo. Creo que lo están haciendo para tratar de, primero, lograr los niveles de controles con el aislamiento social y luego, entonces, tratar de producir
la vacuna para que por lo menos en año y medio podamos estar superando esta situación de crisis que nos afecta a todos. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos.